A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre está con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana vamos a seguir hablando sobre Venezuela, vamos a seguir hablando sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que ha acontecido en ese país. Vamos a intentar exponer y explicarles cuál es la táctica con la que Nicolás Maduro y su administración intenta neutralizar el accionar de la oposición venezolana, pero también vamos a estar puntualizando cuáles pueden ser las acciones a seguir por la oposición venezolana con la intención de contrarrestar eso que hace Nicolás Maduro. Vamos a comenzar, vamos a entrar inmediatamente en materia. Luego de una década a la cabeza del Ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro empieza a resentir el costo de muchas de sus acciones y decisiones. En 10 años, como ocupante del Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro y las figuras que forman parte de su entorno son asociadas con actos de corrupción, con violaciones a los derechos humanos y con actividades ilícitas, entre ellas terrorismo y narcotráfico. A Nicolás Maduro también se le atribuye la caída libre que ha experimentado Venezuela en materia económica. De hecho, luego de la discretísima recuperación del año 2022, el 2023 cerró con una economía contraída, inflacionaria y en la que el ciudadano tiene poco o nulo poder adquisitivo. En virtud de ese desgaste político, Nicolás Maduro goza de una aprobación de no más de 20 puntos porcentuales. En otras palabras, la desaprobación de Nicolás Maduro y del Ejecutivo que él encabeza es de 80 puntos porcentuales, es decir, su desaprobación es de 80%. Esa cifra, 80% de desaprobación, indica que en un contexto de elecciones limpias y verificables, Nicolás Maduro perdería los comicios presidenciales que están planteados para este 2024. Los perdería, insistimos, si la votación es justa, es transparente y si enfrenta a un candidato opositor que, número uno, no provenga de los sectores políticos tradicionales, número dos, consolide la unidad opositora y número 3, capitalice el descontento que existe en la ciudadanía venezolana. Con tal escenario como telón de fondo y ante la posibilidad de perder el poder, Nicolás Maduro ha echado mano de una táctica que bien podría resumirse en una palabra. Esa palabra es incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza. La incertidumbre implica no saber qué va a pasar, esto con la intención de generar inquietud, inseguridad
y además desánimo. Ese, precisamente, es el cometido que persigue Nicolás Maduro. En medio de un contexto que no le es favorable y que podría costarle el poder, Maduro juega al desasosiego y por esa razón evita a toda costa desvelar cuál será su próxima acción, cuál será su próximo paso. Al no revelar sus acciones a futuro, Maduro le impide a su contraparte, es decir, le impide a la oposición venezolana tomar decisiones para responderle a la administración Maduro o para contener sus embates. Se trata, en otras palabras, de jugar a la confusión y al engaño para maniatar en la medida de lo posible a los adversarios políticos. Para lograr ese objetivo, Nicolás Maduro y también su entorno suelen actuar en doble vía. Y para que se entienda esta idea, vamos a puntualizar algunos ejemplos. Mientras arremete contra la oposición, impidiendo, por ejemplo, la libre candidatura presidencial de María Corina Machado, la administración Maduro admite la existencia y participación en política de actores que se dicen de oposición, pero que en realidad no le hacen ningún peso, no le hacen peso a Nicolás Maduro. Otro ejemplo de ese doble juego lo encontramos en las negociaciones de México, que posteriormente se trasladaron hasta la isla de Barbados. En tal sentido, mientras desconocen e incumplen las letras grandes de los acuerdos firmados en Barbados, Maduro y su entorno caminan al filo de la navaja. E intentan hacer el mínimo esfuerzo para cumplir con la letra pequeña de los acuerdos. Un tercer ejemplo del doble juego que pone en práctica Nicolás Maduro con la intención de generar incertidumbre, lo evidenciamos en la negociación paralela que mantiene Maduro con el gobierno de los Estados Unidos. En ese orden de ideas, mientras condena la reimposición de sanciones económicas y comerciales por parte de Washington, por parte de la Casa Blanca, por parte del Departamento del Tesoro, Maduro permanece en contacto directo con los Estados Unidos a través de reuniones con representantes del presidente Joe Biden. Estos son algunos ejemplos que nos permiten evidenciar la forma en la que Nicolás Maduro actúa en doble vía, juega a dos bandas para fomentar la confusión, el engaño y de esa manera generar incertidumbre. Una incertidumbre que, repetimos, dificulta la toma de decisiones acertadas por parte de la oposición venezolana. Durante el bloque anterior les estuvimos hablando sobre la forma en la que Nicolás Maduro apela a la incertidumbre con la finalidad de neutralizar las posibles acciones de la oposición que le adversa. Por ese motivo, en este segmento deseamos compartir con ustedes, junto a ustedes, algunos cursos de acción con los cuales la oposición venezolana podría enfrentar esa táctica, la táctica de Maduro, que consiste en distraer, engañar y confundir.
Para empezar, es necesario que la oposición en su conjunto, es decir, la oposición toda, la oposición en unidad, trabaje alrededor de un objetivo común. Esa meta no puede ser otra más que recuperar el poder para darle paso y darle inicio a la recuperación democrática y a la reinstitucionalización de Venezuela. En aras de conseguir lo anterior, es preciso que la oposición venezolana no se desvíe de la ruta democrática, y esto hay que explicarlo. Este punto merece una explicación. Para que un eventual nuevo gobierno tenga legitimidad y reconocimiento dentro y fuera de Venezuela, es necesario que ese nuevo gobierno nazca mediante el voto de cada ciudadano. De lo contrario, ese nuevo gobierno carecería de legitimidad de origen y ello le convertiría en algo muy parecido a un castillo de naipes. Es decir, sin legitimidad de origen, el nuevo gobierno que podría instaurarse en Venezuela si Maduro sale del poder sería absolutamente frágil. Ahora bien, para seguir el camino o la ruta electoral, es preciso que la oposición que hace vida en Venezuela cuente con un candidato que convenza, que genere confianza y que además genere esperanza, que logre despertar la esperanza de los ciudadanos, la esperanza de los votantes. En consecuencia, ese candidato o candidata debe reunir tres condiciones esenciales. La primera de ellas, no debe ser parte del establishment. El candidato o candidata no debe ser parte del establishment. La segunda, debe tener capacidad para capitalizar el descontento tras 10 años de madurismo. Y la tercera, debe alcanzar alianzas y consensos que le permitan a la oposición venezolana correr unida, correr en bloque. Una vez conocidas esas condiciones esenciales, todo apunta a que María Corina Machado es la persona ideal. La lideresa no solo ganó la elección primaria del 22 de octubre de 2023, sino que la ganó de manera avasallante porque no forma parte del establishment político, porque se ubica en las antípodas del chavismo, pero también porque cuenta con el aval de los distintos actores que integran la verdadera oposición venezolana. Ahora bien, si se sabe que María Corina Machado es la persona ideal para representar a la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de este año, elecciones presidenciales de 2024, la pregunta que surge a continuación es ¿cómo manejar su inhabilitación política, esa inhabilitación política que pesa sobre María Corina Machado por un espacio de 15 años? En este punto sabemos que la inhabilitación política de María Corina Machado nace de un acto administrativo y nace además de una sentencia, de un fallo judicial que, a decir verdad, no tienen procedencia. Ni el acto administrativo que la inhabilita, ni la sentencia que ratifica su inhabilitación tienen procedencia.
También se sabe o también sabemos que la inhabilitación en sí misma resulta violatoria de los acuerdos de Barbados, acuerdos firmados por el madurismo, por representantes del madurismo y también por emisarios de la legítima oposición venezolana. Pese a esas realidades, Nicolás Maduro y su administración parecen estar convencidos de que no darán marcha atrás y de que no otorgarán a María Corina Machado la posibilidad de participar en los comicios. En virtud de ello, ¿qué se debe o qué se debería hacer? Para empezar, lo primero es apelar a la presión internacional. Se hace necesario apelar a la presión internacional. En este momento es preciso que María Corina Machado y que los factores democráticos que le apoyan utilicen sus puentes y su capacidad de interlocución con los distintos actores internacionales, principalmente los gobiernos, los parlamentos y los foros u organismos unilaterales. También se hace necesario animar a la enorme diáspora venezolana a que aupe desde el exterior la candidatura de María Corina Machado y la reivindicación de los acuerdos de Barbados. Es necesario, en tal sentido, que los millones de venezolanos que hacen vida fuera de su patria se conviertan en voceros de la causa opositora venezolana. Sin embargo, si la presión internacional no funcionase, si la presión internacional no llegase a rendir frutos y si Nicolás Maduro no regresa al camino, a la senda de Barbados, al no habilitar a María Corina Machado, se haría imperioso, se hace imperioso pensar en un escenario alternativo que derive, a su vez, en un candidato presidencial alternativo. Hasta la fecha, María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, ha reiterado que es ella y solo ella la candidata que representará a los adversarios de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este 2024. Esa afirmación ha sido avalada por la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, un conglomerado que agrupa a todos los dirigentes y partidos que conforman la oposición venezolana. A pesar de que una candidatura alternativa de María Corina Machado o una candidatura alternativa a la de María Corina Machado parece estar descartada, la situación de inhabilitación de la opositora obliga a pensar en la posibilidad de designar a un sucesor. Ciertamente, la inhabilitación política de Machado es injusta e improcedente. Ciertamente, resulta violatoria de los acuerdos suscritos en Barbados, pero en un escenario o ante un escenario en el que la lideresa no pueda competir en unas elecciones presidenciales, el nombramiento de un sustituto sería no solo lo aconsejable, sino lo conducente. Ahora bien, ¿cuáles son las
características de ese eventual reemplazo. El candidato escogido para asumir el relevo debería tener características similares a las características propias de María Corina Machado. En otras palabras, el posible sucesor de Machado debe provenir de fuera de los sectores políticos tradicionales, y esto se debe a que en la actualidad la ciudadanía venezolana siente y por tanto expresa aversión hacia los dirigentes políticos tradicionales y hacia sus organizaciones políticas. Por otra parte, el posible sustituto de María Corina Machado debería representar como ella las antípodas del chavismo. El posible sustituto debería tratarse de una persona que, aparte de identificarse como opositor o como opositora, represente una alternativa real de cambio. Esa característica es muy importante. Finalmente, el posible suplente debe contar con la anuencia, con la venia, con la aprobación de los factores que hoy apoyan a María Corina Machado, pero sobre todo, y esto es esencial, esto podría llegar a ser clave, debe contar con el beneplácito de la propia María Corina Machado. En virtud de lo anterior, el posible relevo terminaría siendo un candidato de consenso, un candidato escogido mediante consenso. Sería un candidato que tendría la venia de todos, y acá es preciso ser muy enfáticos, todos, estamos hablando todos los sectores que hacen vida dentro de la oposición venezolana. Vamos a repetirlo porque aunque corremos el riesgo de ser extremadamente reiterativos, esto hay que dejarlo muy claro. No puede haber candidato alternativo, no puede haber una candidatura alternativa a la de María Corina Machado si ese candidato y esa candidatura no cuentan con el respaldo de todos los actores de oposición, pero principalmente de María Corina Machado. No puede haber candidato presidencial alternativo sin el apoyo, sin el respaldo, sin la bendición de María Corina Machado. Con esa reflexión vamos a cerrar nuestro espacio por esta noche. Hasta acá ha llegado esta emisión de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento, hasta este instante, les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.